Hace unas semanas tenía un simposio de trabajo en Madrid y viajaba desde Barcelona un día antes, así que monté un plan para esa tarde anterior al simposio. El plan era charlar con la investigadora Asunción de los Ríos, que me la habían recomendado un par de personas de confianza. Asunción trabajaba en el Centro de Investigación del CSIC, que está en el mismo Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que está allí en la Castellana, cerca del Bernabéu y muy cerca de mi hotel. Este museo tiene unos 250 años, unos pocos menos que el Museo de Historia Natural de Londres. Después de charlar con Asun, o antes, visitaría el Museo de Ciencias Naturales, un museo que nunca había visitado, pero que recibe muchas visitas, unas 300.000 al año. Era un planazo, un plan sin fisuras para aquella tarde, hasta que en un mensaje Asun me dijo que mejor quedar en su despacho, en un edificio que está junto al museo, porque el museo cerraba los lunes, como casi todos los museos. Hace unos pocos programas en este podcast, la neurobióloga Mara Diersen nos hablaba que mientras estamos durmiendo hay una parte del cerebro que está despierta. Pero con despistes como este también se demuestra que cuando estamos despiertos hay zonas del cerebro que están dormidas. Entré en la página web del museo y vi muchas curiosidades y muchas cosas atractivas, pero me enteré de una cosa que me hizo bastante gracia y la quería ver. Quería ver los testículos de un elefante disecado. Sí, habéis escuchado bien, los testículos de un elefante. Resulta que el duque de Alba, en 1913, cazó un elefante. Esto ocurrió en Sudán. El duque, junto a sus ayudantes, se trajeron los colmillos y la piel seca, unos 300 kilos de piel seca de elefante. Y unos años más tarde, en Madrid, empezó a montarlo un taxidermista. Un taxidermista que, por cierto, nunca había visto un elefante, así que tuvo que construir el elefante basándose en fotos. Se ve que al señor taxidermista le sobró algo de piel y se le ocurrió ponerle unos testículos enormes al elefante, colgando como si fueran los testículos de un caballo, cuando en realidad los elefantes los testículos los tienen en el interior del abdomen. Bueno, esto no deja de ser una curiosidad y una cosa divertida para aquellos que se animen a visitar el Museo de Ciencias Naturales. El Museo de Ciencias Naturales de Madrid no solo es una colección de cosas de la naturaleza, no solo se encarga de mostrar, sino también de preservar, de documentar y de investigar. Hay más de 70 investigadores en el museo. Entre ellos está Asunción de los Ríos, que investiga cosas pequeñitas, líquenes y microorganismos. Y para ello, además de las herramientas que tienen otros investigadores, es experta en un arma muy poderosa para su investigación, la microscopía electrónica. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Estamos aquí en tu despacho, que es un edificio anexo al Museo de Ciencias Naturales. Veo ahí de fondo las torres de la Castellana. Sí, podemos ver hasta el Bernabéu, se ve. El Bernabéu. Lo que pasa es que está ahora con las grúas alrededor, pero se ve el Bernabéu desde aquí. Por la noche la vista es muy bonita, sobre todo desde el laboratorio. La vista es muy bonita porque se ven todos los edificios iluminados. Sí. Estamos aquí en el centro de Madrid. La verdad es que se nota muy luminoso y el despacho también dice muchas cosas, ¿no? Yo cuando llego a una casa de alguien a cenar o algo así, de alguien que no conozco, me fijo un poco, pues, los libros que tiene, la decoración que tiene, si tiene arte. Y tu despacho dice muchas cosas. Muy ordenado no está, tengo que decir. No, pero dice muchas cosas ya de entrada de un amor por la naturaleza, ¿no? Porque tienes muchas fotos de naturaleza, tienes plantas y veo aquí un pingüino antártico, veo un póster de Cajal, que a pesar de no ser de tu campo, ¿no? Pues... Bueno, lo que pasa es que yo soy microscopista. Vale. Yo los últimos años también he hecho mucho trabajo de biología molecular, pero dijéramos con lo que yo empecé es con microscopía. Entonces hago mucha microscopía electrónica y de hecho
yo creo que es lo que más me gusta. Es algo que no quiero abandonar. Combino ambas cosas. O sea, mi estrategia ahora mismo de investigación es realmente eso, combinar las dos cosas, tanto estudios por biología molecular como por microscopía, pero realmente porque es que la microscopía es lo que más me gusta. Entonces, por eso es el microscopio. Ahí veo el enlace entonces con Ramón y Cajal, porque él pasaba horas y horas, ¿no?, observando hasta que claro, yo los momentos más felices de mi carrera investigadora los he pasado siempre delante de un microscopio. Qué bueno. ¿Y la microscopía electrónica cómo es de complicada? Porque he escuchado el procesamiento de muestras y demás, es engorroso, ¿no? Es un proceso complicado y es un proceso que hay que coger mucha práctica para obtener realmente resultados buenos. Yo hice la tesis aquí en un departamento en un grupo de este centro, que eran muy buenos microscopistas, entonces aprendí desde la tesis a trabajar, además con distintos tipos de microscopía. Empecé más con microscopía electrónica de transmisión, que ves más el interior de la célula, pero luego cuando empecé a trabajar ya con microorganismos y rocas, pues empecé a utilizar también mucho la microscopía de barrido. He ido aprendiendo poco a poco, pero por ejemplo ahora a mí me resulta muy complicado los estudiantes que vienen que realmente aprendan microscopía, porque alguien que viene a hacer un TFM o un TFG no tienen tiempo suficiente, claro. Porque una cosa es lo que tú ves y otra cosa es cómo tú lo interpretas. Necesitas horas de vuelo, ¿no?, para interpretar. Exacto, y eso es algo que es muy difícil de enseñar. Lo único del aprendizaje es estar al lado de la persona, ver muchas muestras, preparar muchas muestras, luego eso, la preparación en la mayoría de los microscopios pues es muy tediosa. Lo que pasa es que también los microscopistas siempre decimos que ya puedes tener el mejor microscopio del mundo, que si no tienes una muestra bien preparada no vas a observar nunca nada. Y eso se huele también, cuando uno tiene una buena muestra y dice, uy, aquí si le echo un ratito algo saco, ¿no? Sí, bueno, además que se huele ya en el campo incluso. ¿Ah, sí? Yo empecé trabajando mucho, sobre todo cuando empecé a trabajar con temas antárticos, empecé a trabajar mucho con muestras que me traían. Y bueno, yo las estudiaba, pero ya cuando vas al campo y las recoges tú, ya hay veces que ya dices, oye, yo creo que esto va a tener... Aquí se va a ver cosas. Y luego, pues en el microscopio es lo mismo, sí, que puedes pasarte las horas ahí, siempre descubres ahí cosas nuevas en la muestra. Y la microscopía electrónica ha evolucionado mucho en los últimos 20-30 años, porque, por ejemplo, la microscopía de fluorescencia con los confocales y todo eso es un no parar, o sea, continuamente están mejorando, pero no sé si eso ocurre también en la microscopía. Ha mejorado mucho porque ha aumentado mucho la resolución. Ahora ya tenemos microscopios electrónicos que dicen de field emission, de campo, y que la resolución ha aumentado muchísimo, con lo cual puedes ver unos detalles que anteriormente era imposible verlos. Entonces también ha evolucionado. Y luego además ya no solamente lo que es en sí los microscopios, sino todas las técnicas microanalíticas que puedes combinar con ellos y que te permiten tener una visión mucho más amplia de lo que tienes en tu muestra. Por dar un poco de contexto a por qué utilizas el microscopio, tú eres especialista en varias cosas, en microorganismos, en bacterias, pero también sobre todo en líquenes, que son simbiosis entre algas o cianobacterias y hongos. Entonces, cuando tú ves una muestra de microscopía electrónica de un líquen, ¿qué grado de resolución llegas? ¿Llegas a ver a las cianobacterias o las bacterias por dentro? ¿Qué es lo que ves? Claro, yo veo todo y en realidad, porque yo siempre digo que conozco la naturaleza íntima de esa asociación. Porque tú puedes ver las células, que además si estudias por microscopía electrónica de transmisión puedes ver incluso los contenidos. Todos esos orgánulos que estudias en el colegio y que te dicen pues la pared, la membrana, el retículo endoplasmático, todo eso que estudiamos y que hacemos dibujitos, se ve. Pues luego es verdad. Yo siempre me acuerdo cuando la primera vez que vi cortado un flagelo dije, anda, esta estructura del 7+2 que estudiábamos, pues sí que es verdad. Entonces sí que vas viendo, y luego en este caso, además de la simbiosis, que tenemos los hongos, las algas, en algunos casos puede haber las cianobacterias, pues también es muy interesante ver cómo entre ellas interaccionan y cómo en algunos casos pues los hongos producen una serie de austorios que penetran en las células del alga. Entonces todo eso lo ves por microscopía. ¿Qué son austorios? Pues austorio es realmente una penetración del hongo, bueno, en este caso puede ser el alga, también hay veces que hay otros hongos que infectan a los líquenes y que también penetran, entonces realmente están penetrando. Hay algunos que se quedan solamente a nivel de pared, que penetran solamente la pared, pero hay otros de ellos que son intracelulares que llegan a entrar. Claro, porque a romper la membrana. Se tienen que comunicar para compartir, digamos, los productos de sus metabolismos y demás, porque de la alga me queda claro que al ser fotosintética pues puede transformar el CO2 en energía y de eso se beneficia el hongo. Pero el hongo que le da a la alga. Pues en la mayoría de los casos lo que más se dice es que le dan es el hábitat. O sea, les permite estar en lugares que de otra manera no podrían estar. Protección, les protege, se puede decir. Sí. Interesante. Sí, hay, bueno,
para algunos los líquenes son pues, el paradigma de la simbiosis, porque además, por ejemplo, producen sustancias cuando están juntos que si están por separados no lo pueden producir, ni el hongo ni el alga. Pero además, a otras personas consideran más que es un parasitismo controlado, porque realmente el hongo es como si tuviera ahí a las algas trabajando para él y produciendo una serie de compuestos de los cuales él se nutre. Pero bueno, yo creo más bien en la teoría de que realmente están los dos juntos y se benefician los dos de esa asociación. Eso es lo que les permite estar en todos los ambientes, porque pues, en cualquier lugar que vaya, sea un desierto cálido, sea en la Antártida, en las zonas más extremas, puedes encontrar líquenes. Entonces realmente es una asociación muy, muy exitosa. Interesante. Siguiendo el símil de la protección, ¿no? Si un hongo, imaginamos que sería un señor feudal con un castillo, y las algas, las que están trabajando, pero tienen protección del señor feudal, ¿no? Es una simbiosis desigual, sí. Porque, a ver, uno curro más que el otro, sí, pero sí, en realidad los dos se necesitan para sobrevivir, ¿no? Por eso, y realmente, bueno, pues algo les debe ir bien, porque si no, no habría tantos, y bueno, genial. La diversidad que hay es muchísima. Genial. Pues he estado chafardeando un poquito en alguno de tus artículos, que me parecen muy, muy interesantes, y uno de ellos, siguiendo con el tema de los líquenes, son estos líquenes que habéis encontrado, caracterizado en el desierto de Namibia, en el Namib. Y claro, yo lo primero que pensé, ¿por qué el desierto de Namibia, habiendo tantos desiertos en el mundo? Y luego leyendo el artículo he leído, ¿no? esas nieblas que hay allí porque está al lado del océano Atlántico, ¿no? Sí, eso es. Bueno, además de que es un lugar uno de los desiertos más antiguos, pues tiene esa particularidad que ahí se puede establecer un gradiente muy bueno de hidratación. Por un lado, la influencia que tiene las nieblas que vienen del océano, y por otro lado también, pues ya más cerca de las cordilleras, por la zona donde vienen las lluvias. Entonces se pueden establecer un gradiente y ver la influencia de unos componentes y otros. Y aquí, bueno, lo que suele suceder en los desiertos es que a veces las condiciones son incluso duras para los líquenes y ellos no crecen de forma visible. En algunas piedras los puedes encontrar, pero en la mayoría de los casos lo que buscan son microhábitats, lugares donde ellos están protegidos y están mejor. Y eso fue un poco lo que definimos ahí en el desierto del Namib, que encontramos unas comunidades de líquenes que se formaban debajo de los fragmentos del pavimento del desierto. Eran trocitos de cuarzo que deja pasar la luz, entonces tú los cogías y por debajo se podía ver que había líquenes. Qué bueno. Se había descrito previamente comunidades de cianobacterias, que sí que son muy comunes en esos hábitats políticos, pero nunca se había descrito la presencia de líquenes también en esas posiciones, que además los líquenes, bueno, normalmente los simbiontes se organizan en capas diferentes y siempre hay una capa superior, que es el córtex superior, que son células solamente de hongo que producen una protección a las algas para que no sean dañadas. Pues ahí en ese caso además lo que vimos fueron adaptaciones morfológicas y vimos cómo esos líquenes que se formaban debajo ya como no necesitaban ese córtex porque estaban protegidos con la piedra, esa capa del córtex superior no existía. Directamente las algas estaban interaccionando casi con el sustrato mineral. Qué buena adaptación. Yo tuve la suerte de viajar por el desierto de Namibia y la verdad que me pareció alucinante. No sé si subisteis a la Duna, ¿era Duna 45? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, a mí me parece un sitio maravilloso el desierto de Namibia. Primeramente porque en la zona de costa hay una diversidad de líquenes increíble, están lo que llaman los lichen fields, que son realmente zonas en las que cualquier piedrecita, cualquier hueco, ves presencia de líquenes gracias a esa niebla, ya sea por encima, por debajo de las piedras, en todos los lugares. Pero luego también ya cuando vas un poco más al interior, tienes las dunas que son maravillosas con ese color rojizo, y luego también hay muchas zonas de formaciones pétreas grandes, donde también hemos encontrado colonización dentro de las piedras, que es un poco lo que nosotros estudiamos también, lo que denominamos colonización endolítica, que es en el interior. Entonces, y al norte de este desierto está la costa de los esqueletos, que son kilómetros y kilómetros de la nada, porque no hay dunas, pero es todo muy, muy llano. Sí, pero siempre hay a veces como unos pequeños promontorios, que ahí es donde se ven también los líquenes, que incluso se les ve como crecen estratificados, forman como bandas, distintas especies llegan hasta distinta altura según sus preferencias ambientales. Entonces, eso qué maravilla, me estoy imaginando, ¿no? Esa expedición, ir paseando por allí, y claro, vosotros desde lejos casi ya podéis distinguir dónde hay líquenes o no, porque una de las cosas con las que se puede confundir muy fácilmente quizás son con musgos y con lo que
la confunde mucha gente, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay en estas zonas de desiertos musgos hay menos. En la Antártida sí que es más fácil que estén ahí un poco compartiendo en muchos casos además el hábitat. Porque pero necesitan más humedad. Claro, pero en las zonas de desierto aquí básicamente lo que hay son en las zonas de Namibia, lo que hay básicamente son líquenes, hay muchísimos. Y luego, bueno, también muchas comunidades. Bueno, incluso allí se encuentra uno de los líquenes que son, no me sale ahora el nombre pero que se mueven, que no están fijados al sustrato. Es una de las cosas que decían que era lo que podían haberse denominado el maná del desierto en la Biblia, que decían que había venido. Bueno, pues se piensa que pudieran ser estos líquenes que son vagantes, no me salía la palabra. Sí. Son líquenes vagantes y corren por el suelo, entonces no están fijados. O sea que allí es un paraíso. Hay lugares que son paraísos para los líquenes. Qué maravilla. Contabas en una entrevista en la radio que de pequeña ganaste un concurso y te regalaron un microscopio. Sí. Entonces yo estaba pensando que la casualidad que te regalaron un microscopio y no quizá otra cosa como podían ser unos binoculares, que quizá te hubiera hecho naturalista de lo grande. Pero claro, ser naturalista de lo pequeño, hay muy poca gente que sea realmente aficionada, ¿no?, a lo pequeño. Siempre es más difícil de estudiar, entonces, bueno, claro. Al principio, pues claro, tú tenías ahí el microscopio y yo lo que iba buscando siempre era algo que pudiera poner dentro del microscopio. Entonces, normalmente, claro, no es tan fácil encontrar, pero bueno, es un mundo que a mí me fascina y poder estudiar cosas que aparentemente no tienen nada y ver la cantidad de microorganismos que tienen me parece muy interesante. ¿Y qué edad tenías y de qué era el concurso? Pues mira, hace poco justo lo he estado buscando, porque tenía 8 años, porque he encontrado el cuento. Además era un concurso de cuentos en la oficina donde trabajaba mi padre, que trabaja para CEPSA, para la Compañía Española de Petróleos, pues hacían siempre para los hijos de los empleados, pues hacían unas actividades y hacían unos concursos. Sí. Y todo el mundo se había apuntado al concurso de dibujos, pero yo dije, pues yo me voy a apuntar al de cuentos. Y entonces, bueno, pues ahí hice un cuento y gané un premio y tuve la suerte que los que lo organizaban pues decidieran que un microscopio era un regalo bueno. Y yo creo que siempre me gustó. Ahí en el cuento se dice un poco que yo protestaba, pero bueno, yo creo que siempre ¿Conservas el cuento? ¿Lo conservas? Sí, lo he encontrado hace poco, porque bueno, no sabía además si era ese o no, pero ya he visto la edad, me he encontrado una foto, además que tengo también, de cuando me dieron el microscopio y bueno, pues ahora me hace ilusión ver que eso con los 8 años y siempre me había gustado, pero luego yo hice la carrera biología, yo tenía siempre claro que quería hacer biología, pero no en ese momento. Tampoco es que estuviera siempre pensando, pero luego ya me gustó también la asignatura de microbiología. Empecé ahí entre microorganismos y líquenes, me fui un poco a los líquenes, pero luego ya me fui metiendo cada vez más en el tema de microbiología. Tuve la suerte de venir aquí al grupo con Carmen Ascaso, que era microscopista, y entonces ahí empecé a trabajar con el microscopio electrónico, ya no lo he dejado. Pues qué casualidad, ¿no?, que las letras te llevaran a las ciencias, ¿no?, al final, pero... ¿Sigues con ese gusto, hobby o gusanillo por escribir o por leer? Ahora ya casi no me da tiempo, tengo poco tiempo, me gusta leer. Lo que pasa es que leo sobre todo en verano y bueno, pues escribir ahora como la profesión científica al final tienes que escribir tus trabajos, pero bueno, era más divertido antes cuando escribía sobre otras historias. ¿Y de leer, de qué te gusta leer en verano cuando lees libros? Pues me gusta leer un poco cosas que me entretengan, o sea, a veces leo también libros un poco relacionados con ciencia, que hay veces que dices, oye, al final no sé qué hago comprándome, pero bueno, también me gusta leer cosas diferentes y aventuras y algo que me sobre todo que me lleve, me gusta mucho viajar. Ajá. Y entonces pues me gusta leer libros que me transporta a otros lugares, ¿no? Qué bueno. Que pueda vivir. Pues fíjate, esta es una de las preguntas que tenía pensada porque ahora ha sido la Feria del Libro aquí en Madrid este fin de semana pasado. Y la temática de la Feria del Libro era la ciencia y creo que el CSIC pues haya tenido ahí un papel importante y demás, ¿no? A mí me llama mucho la atención los libros de divulgación y de ciencia en las librerías, pero luego es verdad que me cuesta leerlos. Quizá por lo que tú dices, decir, no quiero más de lo mismo, ¿no? Exacto, sí, hay veces que, sobre todo en verano, a lo mejor si estás leyendo, pero en verano dices, ahí no voy a leer otra cosa completamente diferente y que me transporte a otro. No sé si hay algún libro lugar de ciencia que te haya entretenido o que haya sido muy especial o algo así. Bueno, me acuerdo en su momento un libro que era hablaba de microorganismos, pero no era específicamente de microorganismos, que era de Sagan. Y ahí es cuando empezaba a hablar y de la simbiosis, y aquel me marcó mucho. Y luego, bueno, pues eso, los cazadores de microbios también, que ya un poco más relacionados con los temas.
Y luego a mí siempre me han atraído mucho, que también últimamente pues he leído bastante sobre la investigación antártica. Claro. Bueno, claro, siempre hay muchas expediciones y ahí combinas un poco con lo que es aventura con lo que también es algo que luego me viene bien a nivel científico también. Nuestro amigo común, Carlos Pedros, de hecho tiene un libro del Ártico que a mí especialmente me gusta mucho. Bueno, tiene varios... Sí, escribe muy bien. Otros varios libros, escribe muy bien, pero... Pues ahora que mencionabas a Sagan, yo supe hace poco que estaba casado con Margulis, que fue, digamos, la científica que promovió toda la teoría de la simbiosis, ¿no? Y durante la evolución y demás. Digo, no lo sabía, la verdad es que una casualidad. Sí, yo además, bueno, quiero decir, aquí los hispanos hemos tenido siempre posibilidad. Yo conocí a Lynn Margulis. Aquí estuve en un curso con ella y un par de veces hemos coincidido. ¿Qué te pareció? Así con persona. Increíble, era una mujer increíble. Sí, porque era una mujer muy dinámica y, bueno, además de todos sus conocimientos, pero era alguien muy cercano y bueno, siempre contaba cosas. Ahí con un acento muy mexicano hablaba. Y de mujeres científicas, ¿qué otras mujeres te han servido un poco como referente? He estado leyendo también ahora la primera mujer que fue a la Antártida. Era Castelví. Pepita Castelví. Yo personalmente a ella no la he conocido, no he llegado a coincidir con ella, porque ya cuando yo he empezado a ir a la base antártica española y todo eso, ella ya no estaba en activo, y un año justamente que fue cuando repitió, después del tiempo ya siendo mayor que fue, no coincidí en el momento. Pero bueno, también fue una mujer increíble y que, bueno, pues nos abrió mucho paso a las mujeres en la Antártida. ¿Y tú ahora sientes cuando hablas con estudiantes jóvenes y demás que te dicen, Asun, yo quiero ser como tú de mayor? Sí, sobre todo cuando dices que trabajas en la Antártida o en los desiertos, todo el mundo... Una de mis sobrinas me decía, tía, yo si voy a viajar tanto como tú, me hago científica también. Digo, no siempre tienes la suerte. Sí. Entonces, bueno, sí, a mí me gusta, o sea, y me gusta sobre todo porque yo creo que tenemos un poco ahí los estereotipos y los niños los tienen, que se imaginan más a los científicos hombres que a las científicas mujeres. Sí. Yo creo que poco a poco vamos mostrando que también estamos ahí, pero nos es más difícil el que nos reconozcan, yo creo. Me decías que te gustaba mucho viajar y también he visto que, aparte de Namibia, Islandia, la Antártida, has viajado a otros lugares también por trabajo de muestreo, como Irán, porque al principio de tu carrera te interesaban los microorganismos y no sé si líquenes también de alta montaña, ¿no? Por eso te fuiste de postdoc a Austria, que es un lugar un poco atípico para un postdoc, pero imagino que para estudiar cosas de alta montaña... Claro, sí, bueno, yo empecé, o sea, yo hice sobre todo la tesis con temas de microscopía, como te comentaba antes, y luego ya fue también un poco irme a Austria para trabajar. Yo trabajaba con líquenes en ese momento, pero sobre todo con líquenes que crecen sobre rocas. Y entonces me fui ahí a aprender las técnicas de biología molecular porque había un grupo muy bueno en taxonomía molecular allí. Entonces allí fue donde ya aprendí esas técnicas y eso me permitió poder volver luego incluso al mismo laboratorio donde había hecho la tesis, pero viniendo con una formación completamente diferente y combinar los dos grupos de técnicas. Entonces yo he tenido la suerte de eso también, de poder viajar a muchos lugares, no solamente lugares, dijéramos, bonitos por la naturaleza, sino también con un gran valor artístico y cultural, porque nosotros estudiamos microorganismos y líquenes en piedra, o sea, bueno, en rocas naturales y en piedra monumental, porque los procesos son los mismos, el tipo de colonización es la misma. Y entonces eso me ha permitido también participar en estudios de diagnósticos de procesos de biodeterioro. Entonces, bueno, pues... Lo había leído, me parece apasionante, porque claro, ahí hay imagino que se generará cierto conflicto, ¿no? Porque fuisteis a lugares monumentales que podrían estar deteriorados por los líquenes, pero por otro lado queréis preservar el monumento, pero queréis preservar también el líquen, ¿no? ¿Cuál es la actitud? Claro, yo hay veces que me tiro piedra sobre mi tejado, ¿no? Porque bueno, nosotros pues eso, hacemos el diagnóstico de los procesos de biodeterioro, también hacemos ensayos para ver tratamientos, para eliminar, pero yo la mayoría de las veces que me preguntan digo que así lo mejor es no tocar los monumentos. O sea, si tú tienes un monumento en el exterior, es inevitable que esté colonizado por líquenes y microorganismos. Entonces, a no ser que ellos estén alterando una zona determinada de gran valor o algo así, es mejor no intervenir, porque muchas veces las intervenciones son peores que no hacerles nada. Claro, en Irán era un sitio histórico, ¿qué monumento era? Estuvimos en la ciudad de Persépolis. Bueno, el trabajo que tenemos ya publicado es sobre la tumba de Ciro,
pero luego hemos estado también estudiando y bueno, tenemos trabajos en marcha en Persépolis. Entonces allí sí que son zonas que sí que es importante, por ejemplo, intervenir, porque ahí sí que tienes mucho grabado y ahí sí que la colonización por el líquen podría reducir mucho el valor de esas rocas. O sea, no de las rocas, del monumento. Pero quizá lo más importante en cualquier monumento es las labores preventivas a este respecto, porque una vez que el monumento se coloniza es muy difícil eliminar la colonización biológica. ¿Y en Irán cómo están de interesados en preservar Persépolis? Bueno, ellos están interesados y bueno, sí, tenemos ahí trabajo, sí. Lo que pasa es que son zonas, o sea, son proyectos apoyados también por Irán. Sí, es un proyecto, en ese caso es un proyecto en Irán, nos invitaron allí a ir allí y dar nuestra opinión y entonces, bueno, pues hemos estudiado allí pues algunos líquenes que alteran más, otros líquenes que alteran menos. Entonces, lo que hay es eso, que tratar de ver cuáles son los más perjudiciales y tratar de actuar sobre ellos y sobre todo tratar de evitar que haya una colonización extensiva que pueda alterar mucho el monumento y que pueda, por ejemplo, en ese caso, pues todos los grabados que hay que puedan destruirse. Claro, y a nivel más local, he leído también Santiago de Compostela, ¿no? Sí, hace poco participé también, me invitaron del Instituto de Restauración de Patrimonio y Bienes Culturales, sí, a participar para la restauración del Pórtico de la Gloria. Entonces ahí también vimos que en las esculturas pues había una colonización por cianobacterias. Entonces, bueno, pues nos estuvimos ahí analizando. Ahí era muy difícil también intervenir porque había una policromías que si intervenías podían ser perjudicadas. Sí. Pero ahí, bueno, pues vimos que eso sí que había unas cianobacterias, que se formaban también muchas veces capas de polvo y que esas cianobacterias sobre todo estaban asociadas a unos aumentos de humedad. Entonces lo que se hizo fueron unos procesos, se hicieron unas recomendaciones, se hicieron unas limpiezas muy precisas y lo que se ha hecho es pues tratar de evitar que haya unas acumulaciones de humedad allí. O sea, las intervenciones son buenas siempre y cuando cambies las condiciones que han hecho que esa colonización se dé. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues eso, pues ya se sabe que lo que hay que tratar es de no tener allí una humedad, que no se acumule la humedad, tratar de que no se acumule el polvo, porque el polvo va favoreciendo para que se vayan formando capas y más capas de microorganismos. Entonces, el cuidado y la prevención es fundamental. Pues aquí, bueno, hay en zonas que se puede hacer, o en el Pórtico de la Gloria, pues no es una zona, pero hay en otros monumentos que es muy complicado. Claro. Porque nosotros participamos, mira, estoy viendo justo el cartel ahí en estudios en Machu Picchu. Qué bueno. Y claro, allí ellos querían que se hiciera una intervención, que nosotros justificásemos, ¿no? Que los líquenes estaban alterando la piedra y algo alteraban, pero era mucho peor. Claro. La acción, porque eso también lo estamos viendo ahora en lugares donde haces intervención, donde haces tratamientos, hay muchas veces que la diversidad cambia. Y si no eres muy efectivo, pues a lo mejor puedes hacer que el tratamiento aumente la colonización de microorganismos que sean más perjudiciales y sean más agresivos. Porque los líquenes y algunas bacterias también, que ahora iremos a ello, también microorganismos que están en las piedras, son capaces de degradar según qué tipo de roca. Sí. ¿Tienen algunas enzimas especializadas? Sí, bueno, hay dos procesos. Por un lado, hace unas acciones físicas, mecánica simplemente, o sea, una presión erosión. Va creciendo y va moviéndose y los hongos sobre todo pues tienen mucha capacidad de penetración, van abren realmente las fisuras, se van colocando y cada vez las van haciendo más amplio, hacen un esto mecánico y luego también secretan una serie de compuestos que hacen también una acción química. Muchas veces lo que hacen, por ejemplo, es coger los elementos determinados de la piedra y entonces al quitarle esos elementos debilitan la piedra y hacen que luego se pueda destruir. Entonces, normalmente lo que vemos cuando hay un proceso siempre es una combinación de ambos procesos, físicos y químicos. Lo que pasa es que muchas veces normalmente lo que a la gente más le afecta ya no es tanto un proceso físico-químico, sino el estético. Ya. Muchas veces los líquenes cubren completamente el edificio y la gente no le gusta. Yo siempre digo, bueno, pues es que si tú tienes una cosa en el ambiente exterior no puedes, igual que una roca natural es colonizada, pues una roca en un monumento tiene que ser colonizada. Y aquí, por ejemplo, en el caso del Machu Picchu, ¿os llamaron un poco por la preocupación de que tapaba la piedra? ¿O? Exacto, pero estaban preocupados, decían que por el cambio climático estaba habiendo más aumento de líquenes y que esos líquenes podían llegar a acabar. Y de hecho ellos retiraban con materiales en algunas zonas los líquenes. Entonces, bueno, nosotros llegamos a la conclusión que sí que había un efecto de los líquenes, pero que intervenir sobre todo en aquellas áreas y sin poder cambiar las condiciones climáticas que tienes, pues no, realmente no merecía la pena. O sea, pero bueno, en la mayoría de los casos, realmente cuando vemos líquenes en un monumento nos está diciendo que tenemos unas condiciones ambientales buenas.
porque los líquenes cuando hay contaminación no crecen. Claro, buen punto ese. Son como pocos sensores de que el ambiente está sano, ¿no? Por eso cuando las iglesias y todo eso en los pueblos siempre están cubiertas, pero aquí en Madrid vemos muy pocos líquenes. Claro, aquí el problema en las ciudades son las cacas de las palomas, ¿no? En los monumentos. Más también, pero ahí, bueno, estás generando también una acumulación de materia orgánica que también pues favorece. Claro. Entonces hemos hablado, Asun, de Machu Picchu, de Islandia, de Irán, de la Antártida, de todos esos lugares. Si mañana te pagan un billete para volver, ¿a dónde irías? No sé, pues quizá me iría al Namib otra vez. A mí el Namib me gusta muchísimo. Me parece un sitio muy especial. Además, cuando vamos en unas expediciones que voy con un grupo que las organizan un grupo en Sudáfrica, vamos a una estación que hay allí en el Namib, que está justamente entre medias de la zona de dunas y de la zona pedregosa. Entonces, tras levantarte por la mañana y es que ya ves las dunas ahí enfrente. Así, una estación, un centro de investigación. Sí, una base para que... ¿Y depende del gobierno namibio? Sí, pero bueno, si vas para investigación, tú puedes pedir allí lugar. Interesante. Y tienen allí pues unas pequeñas habitaciones. Bueno, qué maravilla. Pero claro, luego sales ahí, estás cogiendo tus muestras y estás viendo además animales. Claro. Entonces, bueno, según qué animales igual no interesa verlo muy de cerca, ¿no? Sí. Pero bueno, en esa zona no hay mucho. Porque la Antártida también me gusta mucho. Enseguida yo cruzo a la Antártida, pero ya las condiciones no son siempre tan buenas. Yo llevo mejor el calor que el frío. Porque nosotros cuando estuvimos por el desierto del Namib, también fuimos a Etosa, no sé si la has visitado, y ahí, conforme te acercas a Etosa, que es un parque natural, pues obviamente brutal, con los big-five, leones, rinocerontes y demás, conforme te vas acercando te dicen que pueden estar también fuera del parque, ¿no? Y a mí eso sí me daba siempre un poquito de... A mí me daban miedo ahí en el Namib, y bueno, me siguen dando, es muchas veces el tema también de las serpientes y de los escorpiones, porque además, yo como voy cogiendo piedras del suelo, pues entonces siempre me decían, tienes que ir con un palo antes y tocar, no vaya a ser. Y alguna vez, la última vez que fui, vimos ahí un escorpión bastante grande. Culebras así las he visto siempre un poco de lejos, pero siempre tienes que tener cuidado. Y, tuvimos la suerte, una de las expediciones, por 2 veces lo hemos hecho, que hemos dormido en las dunas, y yo siempre estaba pensando que me iba a llegar algún bicho por ahí. ¿Pero en tienda de campaña o en bivac? No, en directamente, porque hacía buen tiempo y dormíamos en el saco. Sí, a mí creo que me costaría dormirme allí también. Pero luego a la vez, como el cielo era tan maravilloso, pues es que veías unas estrellas que ya aquí en Madrid no las vemos. Entonces, qué maravilla. Sí. También tenía su encanto. Sí. Pues mira, otro punto que me interesa mucho de tu investigación y me ha parecido apasionante es, hemos hablado de los líquenes, pero también has trabajado con microorganismos y bueno, para que la gente se haga una idea, la gente que no es tan de ciencia, hablamos de microorganismos y de líquenes, de estudiarlos y demás, pero son estudios complejos. Como tú has dicho, tú tuviste que aprender técnicas de biología molecular que están evolucionando continuamente y estáis haciendo secuenciación de metagenomas, de genomas y demás. O sea que cuando hablamos de estudiar bacterias y de estudiar líquenes, aparte del estudio de microscopía que tú haces, que no lo hace mucha gente, también se hacen pues técnicas muy, muy complejas. Has estado estudiando los microorganismos en piedras y he escuchado que puedes encontrar incluso bacterias en el interior de las rocas. ¿Cómo es posible esto? Sí, exactamente. Sobre todo, ellas pueden crecer siempre en cualquier ambiente, pero son especialmente importantes en este caso cuando crecen en ambientes extremos. Porque hay en algunos ambientes, por ejemplo, en las zonas antárticas, pero no en las zonas de la Antártida marítima, sino en la zona del continente. Ahí está el desierto más duro del planeta, que son los valles secos, que es tanto por bajas temperaturas como por una deshidratación altísima. Entonces allí los microorganismos, muchos de ellos no pueden vivir por encima. Sin embargo, dentro de la piedra están protegidos y entonces ahí pueden crecer y pueden colonizar el interior. Increíble. Imagino el proceso de coger esa roca y traértela al laboratorio, procesarla, tenéis que llevar mucho cuidado de que no haya contaminantes de fuera, ¿no? Para saber que realmente lo que cogéis son microorganismos que... Sí, nosotros normalmente, y hay veces que ya vemos un poco que va a estar colonizado, porque hay en zonas, por ejemplo, en valles secos, en zonas donde aparentemente no hay vida, tú rompes con el martillo y ya se ven, porque hay veces que estos microorganismos crecen como en bandas, sobre todo cuando crecen, por ejemplo, en areniscas, que son bastante porosas, y entonces ves bandas, una banda verde, una banda blanca, y ahí sabes que vas a tener microorganismos. Entonces vamos con los guantes, lo cogemos, lo ponemos en bolsas estériles y lo cerramos ya en ese momento
para que no pueda contaminarse con el exterior. Y a los contaminantes imagino que los conocerás también, ¿no? Si después secuencias y ves algo que... Claro, por eso nosotros también combinamos siempre las dos aproximaciones, la de microscopía y la de biología molecular. Porque ahora con las técnicas de biología molecular puedes conocer mucho. Pues vamos a saber la diversidad, sabemos todo lo que hay. Pero puede que haya cosas que sean transitorias o que han caído, han pasado en ese momento y están ahí, no se están formando parte de la comunidad. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos además la muestra por microscopía electrónica, estamos viendo qué es lo que realmente está ahí. Vemos qué hay, quién está con quién, que también es importante, y en este caso que nosotros son microorganismos dentro de la piedra, vemos dónde se esconde, cómo se mete y cómo interacciona con los minerales de la piedra. Entonces, por eso es fundamental para nosotros combinar las dos aproximaciones, porque nos ratifica también lo que estamos viendo por biología molecular, que bueno, también son estudios sumamente interesantes porque, bueno, uno de nuestros objetivos pues es describir la diversidad en estos ambientes extremos. Entonces, no, pero me parece que lo que hace, como tú dices, es súper completo porque digamos que tocas dos técnicas muy, muy complementarias y que muy poca gente lo hace, y eso posiblemente explique el por qué también te va tan bien científicamente y por qué colaboras tanto con gente y por qué te buscan, ¿no? Porque he estado viendo también eso, que aparte de hacer tus trabajos liderados por ti y demás, que están muy bien, pues también tienes colaboraciones muy, muy interesantes. Y tengo aquí algunas, que han sido publicadas en Nature, en Science, y he visto este chico, Manuel Delgado Vaquerizo, que justo hace poco he escuchado hablar de él porque estuve charlando para el podcast también con otro investigador que es de Utrera, y el chaval medio bromeaba, estábamos comiendo y decía, yo pensaba que era el científico más importante de Utrera, y de pronto me sale un chaval sacando Nature y Science por ahí sin parar. Es un investigador muy brillante. ¿De dónde ha salido Manuel Delgado Vaquerizo? Es un investigador muy brillante. Que, bueno, estuvo en un grupo trabajando con Fernando Maestre, que es también otro investigador muy importante. Estuvieron aquí en la Rey Juan Carlos y ahora ya ha empezado su carrera, ya hace unos años ya ha empezado su carrera de forma independiente. Y es muy buena, además, quiero decir, es muy generoso con sus trabajos y tiene una visión muy global de los estudios, y entonces eso hace pues que monta redes de colaboradores muy importantes que permiten llevar a cabo estudios globales que de otra manera no podrían hacerse. Claro. Entonces yo he colaborado con ellos sobre todo con las muestras de la Antártida. Claro. Cuando viene, digamos, un jovencito científico y de pronto pues lo hace tan bien, imagino, habrá gente que en un principio le puede generar, yo creo que eso pasaba más antes que ahora, ¿no? Un poquito de celo y demás, pero ahora, por ejemplo, tú como me estás hablando de él, es al revés, de admiración, incluso satisfacción, porque yo creo que vuestra generación también tiene algo que ver en eso, ¿no? De que obviamente la ciencia ha avanzado mucho en España en los últimos años y hay gente joven que se está aprovechando de esa buena inercia para no solo hacerlo igual que vosotros, sino incluso poder mejorarlo. Claro, y depende un poco de las personas, porque quiero decir que esta es una persona muy accesible y muy generosa y que está dispuesto a colaborar siempre y que da mucho de él, que hay otras personas, ¿no? En otros momentos sí que conoces a otra gente pues, que es un poco prepotente o que también que considera que tu trabajo es menos importante porque haces a lo mejor un trabajo menos puntero. Sí. Pero bueno, en este caso no es el caso. En ciencia la definición de puntero o no puntero, todos tenemos muchos casos en la cabeza de que es difícil de pronosticar, porque algo que parece que no es puntero, como pueden ser los trabajos de Francis Mójica con CRISPR, pues luego son una maravilla, ¿no? Pero aquí con Manuel Delgado Vaquerizo y con mi colega Moreno Mateos, que son los dos de Utrera, veo otro conflicto, y es que uno es del Sevilla y he visto una foto de Manuel del Betis. Pero bueno, entre ellos se aclararán. Bueno, yo soy del Madrid también, no sé, es otra de las cosas que igual no lo ves tan... Oye, qué bien. Por eso veo el Bernabéu, ¿no? Pues me está encantando un montón hablar contigo, y hay una cosita más, no quiero robarte mucho más de tu tiempo, que te quería preguntar, y va un poco relacionado con esto que hablabas de las bacterias dentro de las piedras, y que también en alguna otra entrevista lo comenta, que me parece apasionante, y es que en esta carrera que tenemos ahora científica de buscar vida en otros planetas, como vida en Marte y demás, si hay algún organismo vivo que es capaz de soportar condiciones muy extremas, pues quizá es algo parecido a estas bacterias extremas que Exacto, además, quiero decir, lo que nosotros decimos en muchas ocasiones es que si hay vida en otros planetas, o si la hubo en algún momento, lo más fácil es que no sea en la superficie, porque las condiciones van a ser muy duras. Lo más fácil es que pudieran estar en lugares protegidos, como puede ser el interior de las rocas. Entonces, quizá es uno de los primeros sitios donde habría que buscar.
pero es difícil, claro, si va una misión allí que coja material del interior. Pero bueno, cada vez se van haciendo más aproximaciones. Sobrellevan al viaje, ¿no? También es claro, complicado. Sí, claro. sí. Sí, nosotros también participamos también en ya el siglo pasado, si nos ponemos ya casi es el siglo pasado, participamos en estudios con la Agencia Espacial Europea, también que mandamos líquenes para ver si ellos eran capaces de resistir las condiciones ambientales, o sea, las condiciones espaciales, y vimos que los líquenes eran capaces de resistir esas condiciones. Sí, eso lo he escuchado también, y también escuché que resistieron, pero que hubo algunos que murieron. Los que murieron, ¿sabéis por qué? ¿O por la falta de oxígeno? Yo creo que las radiaciones cósmicas también, porque... Que le daña el ADN, ¿verdad? Sí, exacto. Yo creo que está más relacionado con esos procesos, porque normalmente los líquenes, una vez que están los líquenes deshidratados, son muy resistentes a todo. Entonces el problema es cuando están hidratados. Entonces ahí, como había alto vacío, las muestras estaban deshidratadas y sufrían menos. Eso es interesante, porque si pensamos en la hipótesis de que viniera vida en meteoritos de sitios muy lejanos, ¿no? La radiación cósmica, obviamente cosas que puedan parecer al ADN, que es una molécula muy perfeccionada para reproducirse. Claro, pero si hubieran venido, por ejemplo, en meteoritos pétreos, claro, los microorganismos están en el interior, están protegidos. Lo más difícil de ver es o de comprobar o de ratificar, que es lo difícil, es que realmente que sean capaces de resistir la entrada a la órbita terrestre, porque ahí sí que se alcanzan temperaturas muy altas y todo eso. Claro. Por eso tampoco se piensa nunca en un meteorito metálico, porque ahí la temperatura todavía aumentaría más. Pero dentro de una piedra, pues bueno, la reentrada es difícil de Sí. O no se puede estar seguro que podría conseguirlo. Claro, sin saber lo que pero bueno, por lo menos ya hemos visto que sí que hay formas de vida como los líquenes que son capaces de resistir esas condiciones que hay en el espacio exterior, que evidentemente los líquenes no nos han traído la vida aquí, ni han podido venir, porque los líquenes necesitan oxígeno y una serie de procesos que no podrían hacer. Pero igual que los líquenes, pues podría haber otras formas de vida que incluso no conozcamos, que también sean capaces de resistir esas condiciones espaciales. Bueno, pues como digo, ya para terminar, hemos hablado un poquito pues de tus viajes, de tu ciencia, de algunas cositas personales. Me gustaría, como pregunta final, preguntarte un poco qué es lo que ahora mismo científicamente te hace ilusión, o a qué idea le estás dando la vuelta, qué proyecto te gustaría hacer, o qué expedición, qué es, digamos, ahora el gusanillo que tienes ahí delante que te gustaría... Bueno, yo estoy muy interesada en los procesos de sucesión primaria, viendo cómo va siendo la colonización en lugares prístinos, en lugares nuevos. Por eso, en los últimos proyectos, en el proyecto anterior, estudiamos cómo se colonizan los suelos y las rocas en los glaciares una vez que el glaciar retrocede. Y entonces vamos viendo, hacemos cronosecuencias, estudiamos a distinta distancia el frente glaciar, que supone distinto tiempo de exposición a las condiciones ambientales, y vamos viendo cómo van apareciendo primero las bacterias, luego ya van apareciendo los hongos, va viendo una sucesión. Y ahora mismo estamos inmersos en otro proyecto del mismo estilo, pero con las lavas volcánicas. Entonces también analizamos erupciones de distinta cronología para ver también cómo son esos procesos de sucesión. Entonces lo que me gustaría es ver un poco cómo el cambio climático está teniendo influencia, por un lado, en los glaciares, quizá en los volcanes no tanto, pero... Cómo cambia el patrón, ¿no? Pero cómo esos fenómenos que a lo mejor van a ser más comunes por efecto del cambio climático, pues cómo van a responder estas comunidades, si esos procesos de sucesión se van a seguir produciendo igual, si van a actuar estas rocas como reservorio de formas de vida, porque de alguna manera están tamponadas las condiciones y están más protegidas. Entonces eso me interesa ahora, es ver un poco cómo van a responder a los cambios climáticos que está habiendo esas comunidades. Sí, eso está relacionado con otro artículo que tengo por aquí por encima de la mesa, ¿no? Donde ves que en los polos, tanto en la Antártida como en el Ártico, cuando hay deshielo, empieza esa colonización de bacterias, y en este artículo, si no me confundo, veis que hay algunas bacterias que son comunes y otras que son diferentes, ¿no? Claro, eso es una de los grandes retos que tenemos ahora en microbiología, es saber un poco esa dispersión,
cómo es la dispersión de los microorganismos, si realmente todos los microorganismos están en todos los lugares y luego es el ambiente el que selecciona, si pueden llegar, no pueden llegar. Claro, muchas preguntas hay. Claro, por eso nosotros también estamos enfocados en estudios en las zonas polares, porque son zonas más aisladas y donde, bueno, pues realmente estamos viendo que en las dos zonas pues es que hay mucha más transmisión de microorganismos de lo que podemos pensar. Entonces, ver eso, cómo son todos esos procesos y cómo se instala la vida en un lugar y en otro, pues es ahora mismo el objeto. Pues me parece apasionante y lo que haces me parece muy entretenido y seguiré tus artículos y tu trabajo porque me parece que haces cosas muy, muy chulas. Y me dejo para el final una confesión que no la quería hacer al principio de la charla por no poner ruido, y es que yo soy del Atlético de Madrid. Vaya por Dios. Bueno. Pero eso, la verdad es que tampoco sin grandes fanatismos. Al menos cuando uno es del Atleti está acostumbrado a bueno, perder. yo tampoco. Tengo por rachas, ¿eh? Hay rachas que soy más defensora o no. Pero... Sí, yo tuve un padrino y un abuelo que eran del Atlético de Madrid. Yo siempre digo que soy del Atlético de Madrid por herencia, ¿no? Porque me compraban todo del Atlético de Madrid. Pues en mi caso es al contrario. En mi casa toda la gente, mi hermana, mi padre, todos eran del Atleti. Y yo creo que por llevar la contraria fui del Madrid. Bueno, pues creo que te has llevado más alegría que nosotros el último año. Bueno, pues Asun, muchas gracias y encantado de haber hablado Nada, contigo. gracias a ti. Ha sido un gusto estar hablando contigo y conversando sobre los distintos temas. Hasta la próxima. Gracias. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.